Y entramos a compartir. Ahora sí. ¿A qué carrera quieres postular, Adolfo? Y no le comentó el ingeniero, A medicina, creo, ¿no? sí, sí, eso. Es que te cuento que he salido en 2017 y no hace tiempo, 3 años creo que ya lo he dejado de estudiar y por eso estaba, Claro. Vamos a ir recordando, no te preocupes. ¿Ya? sí, por eso, no, sí, No te preocupes. Vamos a ir recordando. Bueno, como te decía, mi nombre es Claudia Caro y vamos a empezar con el primer tema, que es biología general. En este tema vamos a tocar ciertos acápites que va a ser la introducción, las subdivisiones de la biología, la composición química de la materia viva, las estructuras y fisiología celular y la división celular. Este tema es un poquito tedioso, un poquito cansador, porque la mayoría es teoría, ¿ya? Pero ya, como te digo, es teoría, es de darle unas cuantas leiditas así, vas a ir aprendiendo. ¿Hay algo que no entiendes? Nuevamente te repito, me preguntas nomás. Ah, la biología es una ya ciencia, está bien, ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? La ya, biología es una ciencia que estudia a los seres vivos, sus funciones vitales, las leyes de la vida, la estructura de los seres vivos, su evolución, sus relaciones con otros seres vivos, el medio en el cual se desenvuelven los seres vivos. Esta palabra deriva de dos voces griegas, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio y tratado. Todas las palabras que terminan en logos, logía, todo lo que significa logía es estudios y tratado, siempre. Este término ha sido introducido en Alemania en 1800 y popularizado por el naturalista francés Jean Bauer de Lamarck, con el fin de reunir en él un numeroso creciente de disciplinas que se referirían al estudio de las formas vivas. Esto quiere decir que esta persona ha incluido varias disciplinas en lo que es la biología en sí. Antes de empezar a explicar un poco la biología y sus ramas, tenemos que entender que tenemos aquí en el planeta seres inanimados o inorgánicos y seres vivos y orgánicos. Entre los seres inanimados tenemos como las piedras, los minerales, y entre los seres animados, obviamente todos los seres que nacen, que cumplen un ciclo vital, nacen, crecen, se reproducen, mueren, ¿ya? ya está bien. La división de la biología, un poco adelante, la división de la biología se divide en varias ramas, en muchas que van a ir estudiando ciertas partes del ecosistema que tenemos, ¿no? Sí, La botánica, por ejemplo, la botánica que va a estudiar a los vegetales, la zoología que va a estudiar a los animales, la microbiología que es la ciencia que estudia a los microorganismos, la anatomía que estudia las estructuras orgánicas y la relación existente entre ellas, la citología, esta estudia a la célula, la histología va a estudiar a los tejidos del organismo, la fisiología va a estudiar los procesos vitales y las funciones de los diferentes órganos y tejidos. Tenemos también a la bioquímica, que determina la composición química de la materia viva y los cambios que se producen. La embriología, que estudia el desarrollo desde la fecundación hasta el nacimiento. La genética, que se ocupa de los fenómenos de la herencia y sus variaciones. La taxonomía o sistemática, que estudia la clasificación de los seres vivos. La ecología, que estudia la relación del organismo con su medio ambiente. También tenemos a la paleontología, que estudia los organismos de los fósiles. La parasitología, que estudia a los parásitos.
Ahora vamos a entrar a lo que es la composición química de la materia. La materia viva en sí está compuesta o tiene la mayor parte de composición en su organismo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos 4 componentes forman más del 90% en nuestro organismo. Los compuestos químicos que constituyen la materia viva se dividen en 2 grandes grupos: los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos o biomoleculares. Estos compuestos orgánicos o biomoleculares también reciben el nombre de macromoléculas, ¿ya? Los compuestos inorgánicos, entre los compuestos inorgánicos vamos a tener agua, minerales y también los gases, los que respiramos, el oxígeno, el dióxido, ellos también son considerados compuestos inorgánicos. El agua se encuentra en mayor cantidad en nuestro organismo, más o menos el 75 al 85% es agua en nuestro organismo. Y el 2 y el 3% son las sales minerales inorgánicas. Entre los compuestos orgánicos o biomoleculares vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a las vitaminas y a los ácidos nucleicos. Bueno, de estos has debido escuchar ya varias veces, ¿no? Porque están todo el tiempo dentro de nuestra alimentación. Ajá. Ya, ahora vamos a hablar de los carbohidratos o hidratos de carbono. Estos también reciben el nombre de azúcares o de glúcidos. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto te tienes que acordar, porque normalmente esto les preguntan en el examen de ingreso. ¿De qué está compuesto o los carbohidratos, o los lípidos, o los ácidos nucleicos, ya? Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su abreviación CHO. Carbono, hidrógeno, oxígeno. CHO. La función que cumplen los carbohidratos es de producir o son la principal fuente de energía para la célula. Constituyen también una parte importante de la pared celular y la sustancia intracelular. Eso vas a entender ya cuando empecemos a entrar en lo que es la célula, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? La división de los carbohidratos. Estos carbohidratos se dividen a su vez en monosacáridos, en disacáridos, en polisacáridos y en oligosacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples. Son las que nuestro organismo las va a asimilar apenas los consumimos. O sea, el azúcar como tal, digamos, ¿no ve? Tú consumes en un té el azúcar y eso va a ser lo primero que va a asimilar tu organismo para la energía en tu cuerpo. Una vez que ya se haya asimilado estos azúcares simples, recién van a ir a buscar a los otros azúcares, a los disacáridos, a los oligosacáridos, a los polisacáridos, ¿ya? Los disacáridos ya son azúcares formados por la unión de 2 hexosas. Ya son un poquito más complicados. Estos 2 se forman con la pérdida de una molécula de agua. Esto vas a ir entendiendo un poquito más cuando ya hables de química, hablen en química de la química, ¿cómo es? Química biológica. ¿Ya? Eso van a tocar más adelante, pero en química. Pero ahí vas a comprender mejor la composición de estos. Lo que ahorita tienes que entender, digamos, es que los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su abreviación es CHO, por las iniciales o las abreviaciones, ¿no? Y que se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples. Entre los disacáridos tenemos a la lactosa, la sacarosa, la maltosa. En los oligosacáridos tenemos la unión de estos, o sea, de los azúcares con los lípidos y las proteínas. De modo que en el organismo forman glicolípidos y glicoproteínas. Eso es lo que tienes que saber, ¿ya? Cuando se junta un azúcar con un lípido, va a formar un glicolípido. Y cuando se junta un azúcar con una proteína, va a formar lo que es la glucoproteína. Y los polisacáridos
que resultan de la unión de muchos monosacáridos. Entre estos vamos a tener también la celulosa, que es un elemento estructural muy importante de la pared de la célula. También tenemos importantes el almidón y el glucógeno. Ah, ya. Los lípidos. Los lípidos tienen la misma, si te fijas, tienen la misma composición que los hidratos de carbono. Carbono, Ah, sí. hidrógeno y oxígeno. La diferencia de estos dos es que la cantidad en la que se encuentra cada uno de estos componentes, ¿ya? Es por eso que cumplen funciones diferentes. Es la única diferencia. Pero los dos, tanto carbohidratos como lípidos, tienen la misma composición. CHO. Ya está bien, entiendo. Los lípidos no son solubles en agua. Cuando algo no es soluble en agua, nosotros lo llamamos hidrosoluble. Digo, cuando es soluble en agua. Y cuando no es soluble en agua, no es hidrosoluble. Estos, los lípidos, van a disolverse mayormente en alcohol y en éter. Estos son importantes, ¿por qué? ¿Por qué eran importantes los hidratos de carbono? ¿Te acuerdas? Ni idea, che, de verdad, para que Los te puedo hidratos de mentir. carbono, ¿sabes por qué son importantes? Su principal función de los hidratos de carbono es que van a dar energía a la célula. Son la principal fuente de energía de la célula. Y los Ya. lípidos van a constituir la reserva de energía. Estos van a guardar energía por si en algún momento hace falta la célula y el organismo vayan y recojan de ahí la energía. Es por eso que se diferencian entre los dos, por más que tengan la misma composición, ¿ya? Entonces no te olvides Ya. que los hidratos de carbono y los lípidos tienen la misma composición en cantidades diferentes y que cada uno cumple una función diferente. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía y los lípidos son la reserva de energía, son los que guardan la energía, ¿ya? Ya está ¿Tienes bien. alguna duda hasta aquí? Este de los lípidos, eso no he podido entender. Los lípidos son la grasa, son los aceites, son O sea, lo que nosotros, toda la... todo lo que es grasa, aceite, todo lo que tiene grasa en sí, son los lípidos. Estos Y el otro, ¿cómo? carbohidratos, los carbohidratos son el arroz, el azúcar, todo lo que tiene azúcar. Los carbohidratos simples, como te decía, Ajá. es el azúcar simple, digamos, el azúcar como tal. Ya, Luego tenemos también el arroz, el pan, todo eso son carbohidratos. ya está bien. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando tú consumes un carbohidrato, mientras más simple es, menos composiciones tiene, el carbohidrato se asimila más rápido y eso te da energía. Es por eso que Ajá. cuando alguna persona se está por desmayar o se siente un poco mal, a veces agarran y le dan un café con azúcar o una pastilla que para que recupere, dicen, ¿no? Es justamente Ajá. porque la pastilla, como es netamente azúcar, el organismo lo asimila y la persona empieza a tener mayor energía y puede reaccionar mejor. Es la energía, por eso te digo, los carbohidratos son Ah, energía, ya. ¿ya? Entonces, es la energía que le da a la célula. Y los lípidos son, una vez que, digamos, cuando tú haces ejercicio, al hacer ejercicio, al principio lo que vas a gastar son todos los azúcares, todos los carbohidratos que has consumido. Y una vez que se gaste eso, porque eso se metaboliza, eso se gasta rápido, eso tu organismo lo asimila rápido, y tú sigues haciendo ejercicio, 45 minutos de ejercicio, los primeros 15 minutos vas a empezar a calentar, los otros 10 vas a gastar carbohidratos, y después tu organismo va a seguir pidiéndote más energía, necesitas más fuerza. ¿Y de dónde va a ir a sacar esa fuerza tu organismo? De la grasa, de los lípidos. Los Ya. lípidos están guardando esa energía. Una vez que ya se ha usado la otra energía, van a la grasa y agarran esa energía y ahí ya empiezan a asimilar eso. Por eso es la reserva de grasa, de energía.
¿Ahora sí me entendiste? Sí. Ya. Entre los más importantes de los lípidos tenemos a los fosfolípidos, que son componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Los triglicéridos. Los triglicéridos son los más conocidos, las grasas y los aceites, como te decía, ¿no ve? Ajá. Estos son los que normalmente van a servir como depósito de reserva de energía en la célula, tanto animal como vegetal. Los vegetales también tienen. Y los esteroides. No te olvides, los esteroides están dentro de los lípidos. Alguna vez he escuchado que una de las preguntas también que hacen en el examen de ingreso es justamente de los esteroides. ¿A cuál parte pertenece? Si pertenece a los carbohidratos o a los lípidos. No te olvides que los esteroides están dentro de los lípidos. Muy bien. ¿Ya? Ya está bien. Ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas. Las proteínas tienen los mismos componentes que los lípidos y los carbohidratos, con una sola diferencia. Es que aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, la proteína también tiene nitrógeno. ¿Ya? Es Ya. la única diferencia. Si te preguntan composición, la composición de la proteína es lo mismo, solamente aumentándole el nitrógeno. Todas las Solo proteínas. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces su abreviación va a ser CHO. En cambio, la abreviación de los lípidos y de los carbohidratos, ¿cuál era? era CHO. CHO. STO. Exacto, es CHO. Y de las proteínas son CHO, con N más. Sí. Algunas de estas proteínas van a presentar también fósforo, azufre, hierro, cobre, pero eso no es importante, ¿ya? Lo importante No. para que sea proteína es que sea CHO, con N más. Estructuralmente, estas proteínas son cadenas de aminoácidos, unidos entre sí por enlaces peptídicos. Intervienen en diversas funciones vitales esenciales, como el metabolismo, la contracción muscular, la respuesta inmunológica, ¿ya? Las proteínas van a formar parte de esas funciones, en especial de la contracción muscular. Cuando tú estás haciendo ejercicio, contraes el músculo cuando estás caminando. Entonces, es muy importante tener proteínas en nuestro organismo. Y para las defensas también, la respuesta inmunológica. Estas proteínas se clasifican en fibrosas y globulares. Entre las proteínas fibrosas vamos a tener al colágeno, a la queratina, al fibrinógeno y a la miosina. Y entre los globulares vamos a tener a la albúmina, a la hemoglobina, a las enzimas, a las hormonas proteicas y a los anticuerpos. ¿Ya? Ya. Y por último vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Esto de los ácidos nucleicos son proteínas nucleares que son las encargadas de la transmisión de información hereditaria o genética, ¿ya? Ya. Y también determinan proteínas que producen la célula, o sea, la cantidad y todo eso. Entre los ácidos nucleicos tenemos al ADN y al RNA. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el RNA o NRA, también se escribe NRA, es el ácido ribonucleico. Ya. ¿Ya? Estos dos materiales tienen funciones diferentes y características diferentes también. El ácido desoxirribonucleico es un material, es el encargado del material genético, el ADN. Con el ADN determinas la genética, ¿ya? Este lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En cambio, el RNA es el material genético de ciertos virus. El ADN es de la mayoría de los virus. En cambio, el RNA solo se presenta en ciertos virus y en los organismos celulares. Y este es la molécula que dirige la etapa intermedia de la síntesis de proteínas. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a encontrar entre estos dos? Como te decía,
Primero, que el ADN es material genético. Es importantísimo eso. Eso te van a preguntar de seguro. ¿Qué transmite el material genético? ¿El ADN o el RNA o el NRA? Directamente el ADN. Él es el responsable. Este ADN está dentro de la célula en el núcleo. Y el núcleo en la célula es la parte más importante. ¿Por qué? Justamente porque el ADN está dentro de este. ¿Ya? Ya. Las vitaminas. Las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos esenciales en el metabolismo y necesarios para el crecimiento y en general para el buen funcionamiento del organismo. Estas vitaminas se van a clasificar en dos tipos, las liposolubles y las hidrosolubles. Como te decía también en los lípidos, ¿no ve? Los lípidos no son hidrosolubles, decíamos, ¿no ve? Aquí en las vitaminas hay tanto liposolubles como hidrosolubles. ¿A qué me refiero al decirte liposolubles? Que estos se van a disolver en grasa. Hidrosolubles que se disuelven en agua. ¿Ya? Entre los Ya, ya. liposolubles tenemos a la vitamina A, a la vitamina D, a la vitamina E, a la vitamina K. Estos se van a ir a almacenar justamente en la grasa. Por eso dice liposolubles. Y como van a estar almacenadas en la grasa, no necesitas consumirlas todos los días, porque la grasa es reserva de energía, ¿no ve? Entonces se mantiene estas vitaminas igual en reserva. O sea, se mantienen en el organismo por un tiempo determinado. En cambio, las hidrosolubles, las vitaminas hidrosolubles, que provienen de la familia de la vitamina B, o sea, la B1, la B2, la B6, la B12, también tenemos al pantoténico, a la niacina, biotina. Estos son liposolubles, y digo hidrosolubles, por lo tanto, estos se disuelven, se asimilan rápido. Y tu organismo necesita que puedas consumirlo, si es posible, todos los días, para poder tenerlo dentro de tu organismo. Entonces, si yo te pregunto cuál de las dos se debe consumir todos los días, ¿cuál me responderías? De los ¿no? De las vitaminas de liposolubles y hidrosolubles, de esas dos no me estás De esas dos, preguntando. sí. ¿Cuál de las dos? ¿Las liposolubles o las hidrosolubles necesito consumir todos los días? Los hidrosolubles, o me Exacto, equivoco. exacto, los hidrosolubles. Ya, porque el liposoluble creo que me dijo que solo va a la grasa. Ajá, O, y como la grasa, hemos llevado los lípidos, por eso se llama liposoluble, lípidos. Los lípidos hemos llevado hace ratito, ¿no ve? Son guardan, reservan la energía, y como estos están dentro de los liposolubles, estos también se mantienen en reserva. O sea, se mantienen ya, más tiempo en nuestro cuerpo. Es por eso que no necesitamos consumirlos todos los días. ya, ¿Ya? ya está bien. Hasta aquí, ¿me has entendido? ¿Tienes dudas? ¿Quieres que te aclare algo? Mm, sí, creo está bien nomás. No tengo ninguna pregunta ya más allá, ya creo que... Vamos a ir entendiendo un poquito más. Sí, si tienes Ajá, alguna duda también en el cuestionario vamos a ver qué tanto, qué hay que fortalecer, qué cosas has entendido y qué no. ajá, Y vamos a poder ir reforzando eso también, ¿ya? ya, ya. Ya, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la estructura y la fisiología celular. Ya vamos a entrar en la célula en sí, ¿ya? Ya. Eh, como ves en el dibujo, la célula tiene varios componentes. Entre los Ajá. principales componentes de la célula tenemos la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular es esta capa externa que está cubriendo a toda la célula, como ves.
Estoy con el cursor, no sé si te das cuenta. Todo esto es la membrana celular. Sí, El núcleo, sí, sí, este de aquí, el morado, esto es el núcleo. ajá. Y el Ya, citoplasma el es núcleo de la célula. de la célula. Y el citoplasma es todo el líquido que está aquí, donde están flotando todos los organelos. A todas estas otras cositas que están dentro de la célula se les llaman organelos. Entonces, están flotando Organelos, sí. en este líquido que es el citoplasma. ¿Ya? Entre Ya, algunos organelos tenemos a los ribosomas, tenemos a los lisosomas, aquí están los lisosomas, a las vacuolas, a las mitocondrias. Cada uno de estos organelos cumplen una función en la célula. Al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es liso y también es rugoso. Y todas esas partes, ¿ya? Ay, se pasa. ya. La célula es considerada la unidad básica, anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. Es la unidad fundamental del organismo. Entonces, si en el examen te preguntan cuál es la unidad anatómica, fisiológica fundamental, tú directamente tienes que poner la célula. Porque si no existe célula, no existimos nosotros. La célula va a formar los órganos. Varias células van a formar los órganos van a formar los sistemas van a formarnos a nosotros, a nuestro organismo. Nosotros estamos hechos netamente de células. Si no existen las células, no puede existir un ser vivo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, si te preguntan cuál es la unidad fundamental del organismo, es la célula. La unidad básica, anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos, sí o sí, es la célula. La unidad fundamental. ¿Ya? Porque sin células no Ya vivimos. está bien. Tenemos dos. Una preguntita. Dime. Dime, Adolfo. ¿Cómo me dijo que era? ¿Cuál es la unidad fundamental de qué me dijo? El Del más anterior. organismo o de los seres vivos. La unidad fundamental del organismo. O también pueden decirte una unidad fundamental de los seres vivos. Esa es sí o sí la célula. Es la unidad fundamental, básica y anatómica y fisiológica. Porque como te digo, sin célula no existe ningún ser vivo. La célula es la que da la vida. La célula cumple todas las funciones. La agrupación de varias células van a formar órganos. La agrupación de varios órganos van a formar sistemas. Y la agrupación de varios sistemas van a formar a la persona como nosotros, a tal. Disculpe, no lo puedo escuchar bien. ¿No me escuchas bien? No sé, creo que... A ver, déjame ver. Vamos a revisar qué está pasando. ¿Ahora me escuchas? Hola, Ahora Adolfo. sí, porque hace rato no le puedo escuchar. No me has podido Hola, escuchar. ¿Me escuchas bien ahora? Hola. hola, Hola, Adolfo. hola, ¿me escucha? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí, ahora sí le escucho, pero hace rato no la escuchaba bien. Ya. Ha debido ser algún problema de la señal. Entonces vamos a seguir compartiendo pantalla Ya, para que sigamos. Si no escuchas, me vas a decir.
por favor, en cualquier momento me dices, no, no le escucho bien y continuamos. Yo aclaro. Ya, ¿Ya? Ya. Entonces ya está estábamos bien. en la célula. Entonces te decía que la célula es la unidad fundamental, la unidad básica, anatómica y fisiológica, porque sin célula nosotros no podemos existir. La célula te va a Ajá, formar órganos, la agrupación de órganos van a formar sistemas, la agrupación de sistemas va a formar al ser vivo en sí, o sea, a nosotros. Por ende, sí o ya, ya, sí, la unidad fundamental anatómica, básica y fisiológica va a ser sí o sí siempre la célula. ya. La célula se divide en dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Como ves aquí en el dibujo, la procariota es más sencillita. La procariota es más simple, más primitiva, más pequeñita. Esta célula es casi propia de las bacterias. Las bacterias están formadas por estas células. ¿Cuál es la Ya. diferencia de las procariotas con las eucariotas? Que las procariotas no presentan un núcleo. Te he dicho, ¿no ve? Que el núcleo es la base, es como que el órgano principal, digamos, de la célula. Es como Ujú. el núcleo es como el gerente en una fábrica, el que va a agarrar y va a decir, tal persona que vaya a hacer tal cosa, la otra persona tiene que ir no sé, a recoger las cajas, la otra persona tiene que ir a traer la mercadería, y es, los de la fábrica, de la parte de abajo, se encargan del trabajo manual. Es lo mismo, el núcleo manda a todo en la célula. Y Ya. esta célula, la procariota, no tiene el núcleo, pero sí tiene el ADN, que es el encargado Ah, de, ¿qué te dije? De la genética, de la transmisión genética ya, hereditaria. Este procariota no tiene núcleo, pero sí tiene ADN. Y el ADN se encuentra flotando prácticamente en su citoplasma. ¿Ya? Es por eso. ya, Es la principal diferencia entre las procariotas y las eucariotas. Que las procariotas no tienen núcleo y que las eucariotas sí presentan un núcleo. Además, las eucariotas son más complejas, ah, ya, son más evolucionadas, son más grandes. Estas, como te digo, sí o sí presentan núcleo y estas están en el reino animal y también en el vegetal. Es por eso que se clasifican en dos. A su vez, las eucariotas se clasifican en vegetales y animales. Eucariotas vegetales, eucariotas animales. Las eucariotas vegetales tienen ciertas diferencias con las animales. No tantas como las procariotas, pero sí tienen ciertas diferencias. Sus principales diferencias entre las dos son que las vegetales presentan cloroplastos. Estos organelos que ves aquí flotando en el citoplasma son los cloroplastos. Estos se encargan de asimilar el sol, la fotosíntesis. Algo que las células animales, porque nosotros también somos animales, que nosotros no presentamos, no tenemos el cloroplasto. Y también presentan pared celular. Otra cosa que me estaba olvidando decirte de las procariotas es que las procariotas también presentan una pared celular. Aparte de la membrana celular propia que te he explicado al principio, ¿no ve que tienen rodeando a toda la célula? Las ujú, procariotas presentan también una pared más dura que se llama pared celular. Las ya, vegetales, las eucariotas vegetales también presentan esta pared celular. Y como tienen las dos pared celular, van a tener una forma más regular, porque la pared celular es dura y les va a dar una forma característica. En cambio, la ya, eucariota animal, como no tiene pared celular, va a ser más deforme, no va a tener una forma específica. Y tampoco va a presentar, como te decía, los cloroplastos que presentan las vegetales. ¿Ya? ya, Entonces, entre los dos tipos de células que tenemos las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son las más simples y las que generalmente están presentes son propias de las bacterias. Las procariotas no tienen núcleo y tienen una pared celular.
El ADN se encuentra, o el material genético se encuentra flotando en el citoplasma. Es lo que tienes que saber de las procariotas. Las eucariotas son más complejas y presentan núcleo. Estas eucariotas se dividen en dos, vegetales, animales. Las vegetales, que son las que presentan cloroplastos para realizar la fotosíntesis y también presentan pared celular. Y las animales, que no presentan cloroplastos y que no presentan pared celular. ¿Ya? Como te decía, aquí están toditas las diferencias entre vegetales y animales. Pero es lo mismo que te he dicho. Ya, ahora, hasta aquí me has entendido, ¿no? Sí, le entendió. ¿Tienes alguna duda? Duda no. Ya. Ya es como, creo que estoy tratando de entender. De comprender. ¿O estoy yendo muy rápido? No, está bien, solo que es la primera vez que estoy pasando así clases Virtuales. Ajá. Sí, es un poquito complicado. Vas a agarrarle el ritmo, no te preocupes. Poco a poco vamos a agarrar el ritmo y la confianza y todo. Y vas a ver que después ya vas a terminar dándome la clase vos. Espero que sea así. Ya. Entonces vamos a continuar con lo que es la clasificación de los organismos y las células. ¿Ya? Ya. El criterio que siguieron varios autores para realizar la clasificación fue agrupar las especies que tienen ciertas características comunes, como por ejemplo el parentesco evolutivo. También tomaron en cuenta si presentan núcleo, no presentan núcleo, si es que presentan pared celular, no presentan pared celular, si son unicelulares, pluricelulares, si forman tejidos, si forman otras estructuras y varios aspectos, ¿ya? Tomando en cuenta todos esos aspectos, han tomado la clasificación de 5 reinos. El primer reino es el reino Moneras, aquí le falta el acento porque está con mayúscula, pero es con acento. Reino Moneras, que es propio de las bacterias. Las bacterias están en el reino Moneras, ¿ya? El reino Protoctista, donde vamos a encontrar a los protozoarios y a las algas. El reino de hongos, que también recibe otro nombre, fungi. Aquí no está, en el texto sí lo tengo anotado, el reino fungi, ¿ya? A veces en el examen preguntan si pertenecen o no pertenecen al reino fungi y no sabes cuál es. El reino hongos también se llama reino fungi. ¿Ya? Con F. Fungi. Luego tenemos al reino de las matafitas, que son las plantas, o reino de las plantas, y el reino de los matazoos, que son los animales. De metazoos, que son los animales. ¿Ya? Estas diferencias no son muy importantes. Más que todo es que sepas quiénes están dentro de estos reinos, que son las bacterias, los protozoarios, las algas. Aquí en el reino de los hongos, por ejemplo, tenemos a las levaduras y las cepas en el reino de los hongos. Las levaduras y las cepas, por ejemplo. En el reino vegetal vamos a tener musgos, helechos, árboles. En el reino animal, moluscos, peces, aves. Eso también lo tienes en el texto, ¿ya? Aparte de este cuadrito, en el texto está otro cuadrito donde tienes todo lo que es bacterias, de qué reino son, los protozoos y las algas de qué reino, las levaduras y las setas de qué reino, todo eso está en el texto. Para que le des otra leidita. Terminando de hablar de los reinos, de la célula en sí, de su composición, de todo lo que tienen, vamos a entrar en la división de la célula.
cómo se divide la célula. La división de la célula es una división binaria, es una división de gemación y una esporulación. La célula tiene estos tres tipos de división, ¿ya? Se puede dividir de estas tres maneras. La división binaria también se llama bipartición. ¿Por qué se llama bipartición? Porque de una célula va a empezar a formar, va a presentar un estrangulamiento en la parte del centro que va a ir formando, va a ir como dividiendo, como partiendo la célula en dos y al final va a terminar dando origen a dos células. ¿Ya? Dos células iguales. Iguales a la célula de la mamá. Tienen los mismos componentes de la célula de la mamá, las otras dos células que se originan. Tienen núcleo, tienen la misma cantidad de cromosomas, tienen la misma cantidad de organelos, de todo, ¿ya? Son idénticas. La gemación se da ya también por un brote. Hay un brote, empieza a salir en uno de los extremos de la membrana celular, como un granito, y ahí poco a poco va a ir creciendo y va a terminar desprendiéndose de la célula y va a tener igual los mismos componentes que la célula, un núcleo y todo eso, y va a tener su origen la célula hija, ¿ya? Este tipo de división celular es frecuente en las levaduras y en algunos ciliados. Y la esporulación se va a dar primero, como ves aquí en el dibujo, en una célula, en el interior de la célula van a empezar a aparecer nuevas células pequeñitas, nuevas células, varias células dentro. Y una vez que ya están formadas las células, empiezan a crecer, se va a como que a romper la membrana celular y va a liberar a las esporas, a las células que se han originado dentro de la misma célula, ¿ya? Es por eso que se llama esporulación. Esta es propia de los hongos, de las algas, de los esposuarios. Así que estas son las tres divisiones que puede presentar una célula. La división binaria, por estrangulamiento al medio, la división de gemación, que va a dar como un granito, como un brotecito, y la otra, que es la esporulación, que dentro de las células se forman varias células y luego se liberan. ¿Ya? Ya, está bien. Ya. Ahora vamos a entrar en lo que es un proceso de división propio de la célula, en la que te voy a mostrar dos videos en el que te van a explicar mejor lo que es este proceso, ¿ya? Este ciclo celular, el ciclo No celular. le puedo escuchar bien. ¿Aló? Ya. Ya. Te decía Sí, ahora sí le escucho. que te voy a mostrar dos videos. El primero te va a mostrar el ciclo celular, que es la mitosis. El ciclo celular de la célula. Cómo se va dividiendo la célula. En este video vamos a ir viendo los pasos de la mitosis. La mitosis es un intercambio entre dos pasos, que es la mitosis y la interfase. Primero se va a dar la interfase y luego se va a dar la mitosis. En este video vas a ir viendo y te vas a ir dando cuenta, ¿ya? A ver. Ya. Necesario para que un organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante la fase mitótica, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citoquinesis. La mitosis se divide la mitosis es el proceso de dividir el ADN duplicado de una célula en dos nuevos núcleos. Se divide en diferentes etapas. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. A continuación, viene la prometafase, donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Este paso es seguido por la metafase, donde los cromosomas se alinean
Luego la metafase seguida por la anafase, donde los cromosomas se separan, y finalmente durante la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. En este punto la mitosis ya está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a partir de un proceso llamado citoquinesis. La mitosis es solo una parte de lo que se llama ciclo celular. Para muchas células eucariotas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayor parte de la vida de una célula se gasta en interfase, la cual se divide en G1, S y G2. Durante G1 o GAP1, la primera etapa de crecimiento de la interfase, la célula crece casi a su tamaño completo y realiza muchas de sus funciones bioquímicas específicas que le ayudarán. Durante la fase S o de síntesis, es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los entrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede. Aquí, por ejemplo, te está hablando primero de lo que es la interfase. Es un proceso antes de que se dé la mitosis. En la interfase que se da, primero se va a dar lo que es G1, que decía esta parte de aquí, ¿no ve? El G1, que es una fase previa a la síntesis del ADN. Luego tenemos la fase S, que es la fase de la no le puedo escuchar bien. ¿No me escuchas bien? ¿Hola? No sé, el volumen creo que se rebajó, no sé. Ya. Te voy a explicar una vez que acabe el video entonces. Velo todo. El volumen se rebajó, no sé qué se hizo, pero no le puedo escuchar. La fase S o de síntesis es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los entrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede comenzar. Para una célula eucariota, este proceso dura aproximadamente 80 minutos. Vamos a revisar cada etapa. En la profase vemos primero la estructura cromosómica clásica. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de proteínas llamados microtúbulos aparecen de los centrosomas en células animales y finalmente el núcleo. Una pregunta, el sonido no le puedo escuchar. A continuación, la prometafase. Está un poco mal. No escuchas. ¿Ahora me escuchas a mí? Creo que mal. ¿Me escuchas a mí? ¿Aló? ¿Adolfo? Comienza cuando la... ¿Adolfo? ¿Hola? ¿Hola, Adolfo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola, Adolfo? ¿Hola, Adolfo? ¿Me escuchas? Sí, la escucho. Creo que no había señal. Sí, porque estoy... Qué raro. Bueno, en sí, en el video, la primera parte que has visto te explica lo que es la interfase, que es un proceso antes de la mitosis. ¿Hola? Hola, hola. Hola, allá. La interfase antes de la mitosis. La interfase tiene tres etapas. La G1, la S y la G2. En la G1 la célula
va creciendo. En esta fase es antes de la síntesis del ADN. Ya te he dicho que es el ADN, ¿te acuerdas? Es el que transmite el material genético. ¿Ya? Entonces, el que se encuentra en el núcleo. Ese. Antes de que exista síntesis de este ADN, la célula empieza a crecer y esa es la etapa G1. Luego viene la etapa S. Esta etapa S es en la que se va a duplicar lo que es se va a realizar lo que es la síntesis del ADN y la duplicación del ADN. ¿Me escuchas, no ve? Sí, le escucho. Ya, aquí en la G1 se está dando el crecimiento de la célula y todavía no se ha, aquí está el ADN, este lilita que ves es el ADN. Aquí todavía no se ha replicado el ADN. Cuando pasamos a la etapa S, mira, está creciendo, está aumentando su tamaño. Pasamos a la etapa S y aquí el material genético, el ADN, se va a replicar y se va a sintetizar. Una vez que se hace eso, vamos a pasar a la etapa G2, donde va a terminar su crecimiento esta célula y ya va a tener duplicado el ADN. Una vez que ha terminado su crecimiento y ya tiene duplicado el ADN, o sea, se ha vuelto doble el ADN, va a empezar lo que es la mitosis, que es otra fase de la división celular, la segunda fase de la división celular, donde se va a dar específicamente la división de la célula. Al empezar la mitosis, mira, y termina de crecer. Aquí está empezando la primera etapa de la mitosis, que es la profase. Aquí en la profase, el material genético va a empezar a tomar una forma en X, ¿ya? El ADN va a empezar a formar, esta forma en X. Se va a ir juntando y va a ir empezando a formarse el cromosoma, que es esta X que estás viendo aquí, que está con su letrero, cromosoma. Una vez que se produce, se va formando el cromosoma, va a ir, aparte de que se forma este cromosoma, fuera del núcleo, porque todo esto está pasando dentro del núcleo. Este es el núcleo. Y aquí está el nucleolo. Y aquí están los cromosomas. Fuera del núcleo se va a empezar a formar los centrosomas. Estos centrosomas son estas dos bolitas de aquí, que al mismo tiempo que se forma el cromosoma, estos centrosomas van a empezar a presentar unos como flagelitos, estos blanquitos que estás viendo, que están saliendo, son como flagelitos. Esos van a ir creciendo conforme estos centrosomas van a ir a los lados. Nucleolo, ¿ven? Mira, va creciendo, sus flagelos van creciendo y empieza lo que es la prometafase, donde los microtúbulos, estas cositas como flagelitos que están creciendo, los microtúbulos en la prometafase se adhieren a los cromosomas. O sea, estas cositas, estas bolitas van a irse a los costados, vas a ir viendo, van a irse a los costados y sus microtúbulos, que son las cositas blanquitas como pelitos, van a ir creciendo y se van a ir adhiriendo a los cromosomas. Mira, aquí viene. Uno se adhiere aquí, otro se adhiere aquí. Estos son como dos tiras, digamos, que se están juntando. Y ahí se están uniendo, a cada una se van uniendo los flagelitos, los microtúbulos. Aquí uno se está uniendo a una de estas tiras y aquí el otro se está uniendo a esta. Se van juntando. Esa es la prometafase. Después de eso viene la otra fase, que es la metafase. En la metafase, estos cromosomas se alinean en la línea ecuatorial o al medio de la célula, se alinean, se ponen en filita. ¿Ya?
Y una vez que se han puesto en filita, pasamos a la anafase, donde estos se van a dividir. Se separan los cromosomas, se dividen en dos. Uno se va a ir a un lado y el otro se va a ir al otro lado, a los dos extremos o a los dos polos de las células. Empiezan a separarse y se van. Mira, se van separando. La célula igual empieza a extenderse y se va separando. Y después empezamos con lo que es la telofase. En la telofase va a aparecer nuevamente la membrana nuclear que había desaparecido. Aquí está, en naranja, aparece nuevamente una membrana nuclear para un grupo de cromosomas y otra membrana nuclear para otro grupo de cromosomas. Y después de eso va a empezar a darse la división celular en sí. Esta división celular se da gracias a un proceso llamado citoquinesis. Este proceso que hace que se dé lo que hemos hablado al principio, ¿no ves? Te he explicado que hay una división binaria, la división de bipartición, esa misma se da aquí. Empieza un estrangulamiento al medio, va el estrangulamiento, empiezan a formarse los organelos en cada una de las células y se da la división. ¿Ya? Ese es el paso de la mitosis. Es un poquito complicadito de comprender, pero como te digo, vas a aprender esto en la plataforma para poder verlo. Ahora, si tú quieres porque el video no se ve bien aquí, si tú quieres que te pase el video por WhatsApp, igual te voy a pasar, me dices nomás. ¿Ya? Ya está. El video como que no lo escuchas bien el audio. Y y hay también otra división, que no es la mitosis, que es la división, la meiosis. Meiosis, con I, meiosis. La meiosis te va a dar el origen de los gametos sexuales, del espermatozoide y del óvulo, ¿ya? Es otro tipo de división donde en vez de darnos 2 células hijas, nos va a dar 4 células hijas. El que te he explicado, la mitosis, daba 2 células, ¿ves? Se dividía en 2. Daba origen a 2 células. La meiosis, va a dar origen a 4. Tiene 2 fases, la fase 1 y la fase 2. Y cada fase tiene casi los mismos pasos que la mitosis. La profase 1, la metafase 1 y también tiene la fase 2. Si no escuchas el audio, me avisas igual para poder. Y con esto vamos a acabar. ¿Ya? Sí, la escucho. O reducción. Es uno de los procesos de reproducción celular, al igual que la no se puede escuchar el audio bien. Indica que lo veas en la parte de arriba. Para entender bien el proceso de la meiosis, es muy importante tener en claro lo que... Yo te voy a ir entonces explicando lo que es la meiosis. La meiosis va a darte origen a lo que ya te decía, las células sexuales, los gametos. ¿A mí me escuchas? ¿A mí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, la escucho. Ya. Entonces, sí, le escucho a usted. El video no se puede escuchar bien, digamos. No importa del video. Yo te voy a ir explicando. Entonces, en el video dice que da origen a 2 células. Al espermatozoide y al óvulo. La mitosis se divide en 4 células. Como te digo, la meiosis, en 4 células. Que van a dar origen a los gametos sexuales. Al óvulo y al espermatozoide. Van a estar ¿dónde? En los óvulos, en los ovarios y en los testículos. Y en la planta va a estar en el pistilo y en el estambre. ¿Ya? Ellos igual tienen su reproducción sexual. Entonces, ¿qué forman? La meiosis forma los gametos sexuales.
¿Para qué? Para posteriormente dar la reproducción sexual. La meiosis va a originarse de 2 células diploides. Digo, la mitosis da 2 células diploides. En cambio, la meiosis va a dar 4 células. Va a dar origen a 4 células. Estas 4 células son haploides. Por eso dice el video haploides. Porque son 4 células totalmente distintas, originadas con cromosomas, con 23 cromosomas cada una. Normalmente las células tienen 46 cromosomas, pero estas tienen la mitad de cromosomas. ¿Ya? No están completas. ¿Por qué? Ya. Cuando un espermatozoide se une con un óvulo, va a dar origen a una célula completa de 46 cromosomas, que son los que van a formar parte del ser humano. Ya. Tiene que tener los 46 cromosomas. Si no tiene los 46 cromosomas, puede tener alguna patología, como la patología de la... Dime. Y la patología, si no tiene la patología, creo que me dijiste Sí. qué puede pasar o no sé. Claro, si no tiene los 46 cromosomas, puede tener ciertas patologías. Entre esas está la del síndrome del Down. Porque tiene un cromosoma más. Tiene 47 cromosomas el niño, no tiene 46. Entonces, está con un cromosoma más aumentado. Y esa es una patología, porque no tiene los 46 cromosomas. Entonces, el espermatozoide tiene 23, el óvulo tiene 23. Y esos dos se juntan y forman los 46 cromosomas y forman la célula diploide, que es la célula que va a formar al humano. Al ser vivo, va a dar origen al nuevo ser, al bebé. ¿Ya? Por eso es muy importante que exista una reproducción, una división correcta, una meiosis correcta. No le puedo escuchar. Ahora sí me escuchas. ¿Hola? Hola, hola. ¿Aló? ¿Hola? Hola, Adolfo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Adolfo.